Las noticias del día. Estamos de regreso después de este primer editorial que hemos dedicado a las Memorias del Rey. Las Memorias del Rey, de forma bien significativa, se han publicado en Francia. Todavía no se han publicado en España, se está esperando que aparezcan a inicios del mes de diciembre, a inicios del mes que viene, pero en Francia aparecieron, quien ahora se dirige a ustedes se apresuró a comprarlas y luego las ha leído con bastante entretenimiento. El texto es un texto en general muy bien escrito, trazado con notable elegancia. Desde luego la mano de la señora de Beret se nota perfectamente en el texto y que en términos generales lo que cuenta es verdad, aunque por supuesto es un relato parcial, es el relato desde el punto de vista del rey Juan Carlos y es un relato que además está en buena medida escrito como una apología, como un intento de salir al paso de acusaciones que lo tienen sometido a un exilio nada voluntario y que se ha prolongado ya durante varios años. Es el primero de los editoriales que vamos a dedicar al tema porque ciertamente son unas memorias donde en más de 500 páginas se cuentan muchas cosas. Algunas habría que matizarlas, otras son dudosas, pero en términos generales crean ustedes que es un documento histórico de primera magnitud. El editorial de hoy lo hemos dedicado sobre todo a los juicios de los personajes, no todos los personajes del libro, por supuesto, pero aquellos que podrían llamar más la atención y que dejan de manera bastante clara de manifiesto cómo el rey ha vivido determinadas situaciones, cómo está viviendo ahora mismo un exilio obligado en el que, desde luego, de creer, y no hay razones para no hacerlo, la descripción que hace del rey Felipe es la de un personaje frío, desprovisto de sentimientos, sin la menor manifestación de amor filial y parece ser que mucho más interesado en atornillarse a lo que es la corona que en el hecho de hacer las cosas medianamente humanas para su padre. Hay episodios que verdaderamente le provocan a uno indignación, pesar, desde luego un dolor inmenso, no tanto porque los personajes sean el antiguo rey y el rey actual, sino porque son padre e hijo y desde luego hay conductas que sea uno lo que sea y si lo mismo si se pone en la cabeza una corona que una gorra de béisbol resultan humanamente inaceptables. Interesantes estas memorias y como les decía antes, no les vamos a dedicar solo este editorial. Este es un editorial dedicado a los personajes, pero al menos tendremos un editorial más dedicado a las memorias del rey, donde contemos lo que él cuenta de episodios como el 23F, como los atentados del 11 de marzo, como las acciones de ETA, etcétera, etcétera. Pero eso será un editorial que Dios mediante tendremos a la vuelta de unos días. Y el programa continúa y nosotros entramos en nuestro boletín informativo y como lo hacemos siempre, entramos por el segmento de España. Volvemos a entrar con Leire Díez, la famosa fontanera de la Moncloa, que junto con Javier Pérez Dolcet llevaron al Partido Socialista un audio en el que aparecía un espionaje realizado contra el suegro de Pedro Sánchez en plena crisis por el caso de Begoña Gómez. Al parecer, Leire Díez y Javier Pérez Dolcet lo que pretendían era que se les prestara atención en el partido después de que llevaban meses sin que les dijeran esta boca es mía y lo consiguieron. Con una grabación de ese tipo, pues efectivamente vaya si lo consiguieron. Recuerden ustedes, lo hemos contado en varias ocasiones, que tanto la fontanera Leire como Pérez Dolcet en estos momentos están imputados por una supuesta trama que pretendía obtener información de miembros de la UCO, de fiscales y de jueces, de tal manera que se pudiera desacreditar de manera pública las investigaciones que afectaban al gobierno socialista y al entorno de Pedro Sánchez, lo cual es verdaderamente tremendo. En el caso de estas grabaciones, bueno, pues la fontanera Leire niega que sean ciertas,
esa es la historia. En el caso de Dolcet, el empresario, él dice que hace muchísimo tiempo que llevaba entregando material sobre Villarejo a distintos partidos y que aquí no habría otra cosa, nada más que eso. Pero realmente las dichosas grabaciones desaparecieron y según la Fontanera Leire se debe a que había muchos intereses basculando sobre ese material. Bueno, no sabemos si lo que se intentaba era proporcionar armas para acabar descabalgando a Pedro Sánchez de la jefatura del Partido Socialista, o por el contrario, se mostraba que podían neutralizar informaciones que podían hacer daño al Partido Socialista. Esto es difícil de saber hasta ahora, pero desde luego lo que es evidente es que cada vez hay más indicios de una trama que reunía una información muy sensible y por lo tanto información que era susceptible para utilizarla en casos de chantaje. Desde luego, importantísimo. Por supuesto, este tema, como otros que los afectan, los examinamos con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy feliz martes, César, también para todo el equipo y los oyentes. En los últimos días les hemos ido contando cómo han salido a la luz informaciones muy relevantes que reflejan hasta qué punto las tensiones internas y las maniobras políticas han entrado en colisión con la justicia. Tenemos que seguir hablando del caso de Leire Díez porque ayer terminaba su declaración muy tarde y hoy se ha retomado tras ese receso. Terminaban en el juzgado en torno a las 8 de la tarde. Y hoy volvían. Acudían tanto Javier Pérez Dolcet como ella, la exmilitante del PSOE y antigua directiva de Correos, y contaban que fueron a la sede socialista de Ferraz para entregar un audio que, según ellos, revelaba un supuesto espionaje policial sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Aseguraba también Leire que esa reunión tuvo lugar en abril de 2024, justo cuando estalló el caso de Begoña Gómez. Asegura que hasta entonces nunca habían tenido interés en la información que tenían tanto ella como el empresario. En esa cita, según su relato, estuvieron además presentes Santos Cerdán, y en la cárcel, y Antonio Hernández, que en ese entonces era número 2 del gabinete de presidencia. Dolcet habría explicado que intentaron contactar con el PSOE con anterioridad, pero que no tuvieron éxito y que solo tuvieron su atención cuando la imputación de Begoña Gómez convirtió el asunto de las saunas en una crisis política de primer orden. Tanto Dolcet como Díez declararon esta semana ante el juez que investiga si existía esa trama destinada a desacreditar a fiscales, jueces y guardias civiles. Según la investigación, el objetivo fue obtener información sensible y buscar presuntas irregularidades que parece ser que no encontraron para erosionar la credibilidad de quienes dirigían esos procedimientos clave. Por el momento ambos están imputados por tráfico de influencias y cohecho, y parece ser que intentaron obtener la colaboración de 2 fiscales, Ignacio Estampa y José Grinda, supuestamente mediante favores o contraprestaciones. Ambos fiscales confirmaron que esa presión había existido en su declaración la semana pasada. Leire Díez estuvo declarando ayer durante horas, se defendía asegurando que ella actuaba como periodista, no como enviada del PSOE, admitió haber acudido a reuniones en Ferraz, aunque decía que no tenía vínculos orgánicos con el partido, y cuestionó la autenticidad de los audios que vertebran la causa. Dice que los fragmentos están manipulados. En uno de esos audios se la escucha a ella pedir información sobre mandos de la UCO implicados en las investigaciones y en otros se presenta como mano derecha de Santos Cerdán. Ahora dice que todo eso no es cierto. Pérez Dolcet, por su parte, sostiene que su papel se debe a que lleva años investigando al comisario Villarejo y que se ha reunido en esos años con políticos y empresarios de distinto signo para entregarles material comprometedor y animarles a denunciarlo. Es todo a terror que un señor que no tiene nada que ver con las fuerzas del orden esté manejando por ahí cosas personales de particulares. Pues a mí es una cosa que me preocupa y no me gusta nada. Alega Dolcet que las grabaciones y documentos que entregó al PSOE formaban parte de esa dinámica y que su intención nunca fue favorecer al gobierno. Las reuniones en Ferraz, según Dolcet, fueron organizadas por la periodista Patricia López, quien insistía desde hacía tiempo en llevar al PSOE el audio sobre las saunas. La existencia de ese material no era nueva, ¿verdad que les suena la cantinela? Porque esa grabación que se le atribuye a Villarejo circulaba desde 2022 y de hecho la habían publicado varios medios, pero la Audiencia Nacional descartó
la tesis de que se hubiera producido un espionaje político a Pedro Sánchez, como llegó a denunciar el PSOE. Subrayó en la audiencia que no había indicios de ningún operativo policial contra Sánchez y que las actividades del suegro eran legales. En su entrevista televisiva de esta mañana, porque Leire entre juicio y otro trozo del juicio ha tenido tiempo de salir en televisión, ha dicho que esas reuniones no eran encuentros casuales, sino citas en las que había muchos intereses. Señalaba especialmente a Antonio Hernando y asegura que su presencia no fue accesoria. Ella sugería que fue parte que fue de hecho el encargado de borrar parte del pendrive que entregó en Ferraz, relacionado con un banco y otros asuntos sensibles. Dice ya que parte de ese material desapareció tras el encuentro y por eso tuvo que regrabar el material y poder ir a entregarlo a Ferraz una segunda vez. Díez también ha respondido a las declaraciones de dirigentes del PSOE que la han descrito como fabuladora y han restado importancia a su papel. Les acusa de decir tonterías y les dice que sean conscientes de que hay acusaciones populares cuyo objetivo declarado es machacar al PSOE. Insisten que quienes la ridiculizan públicamente desconocen la gravedad de lo que está investigando. La causa aún está en plena fase de instrucción, sigue avanzando en varias direcciones. El juez tiene que determinar ahora si efectivamente buscaron información comprometedora y qué papel desempeñaban distintos actores políticos, mediáticos y empresariales en ese intercambio de documentos, audios que ponen en entredicho a múltiples instituciones y sobre todo si eso se hizo, quién se lo había ordenado a Leire y a Javier Pérez Dolcet. Continuamos con investigación y con investigación referida a la corrupción en España, porque la UCO ha entrado en la Diputación de Almería y ha detenido al presidente por posibles contratos ilegales relacionados con las mascarillas. Las detenciones en la Diputación de Almería pasan por el presidente provincial, Javier Aureliano García, por el vicepresidente Fernando Jiménez y por el alcalde de Fines. Por cierto, todo tremendo, porque supuestamente aquí se negociaron unos contratos de mascarillas donde podría haber comisiones ilegales, manipulación de expedientes y, como no, como siempre, sobrecostes de más de 2 millones de euros. La cosa se las trae. Por supuesto, ¿quién paga los sobrecostes? Hombre, pues ¿quién los va a pagar? Vosotros, queridos niños. Se pagan con el dinero que los buscabonus de la agencia tributaria os roban. Y os roban para llevárselo ellos, que son una banda de ladrones, según dijo en su día el Financial Times, y para que se lo lleven luego políticos y otros miembros de las castas privilegiadas, que también son unos ladrones. Aquí la investigación viene del año 2021, es decir, la cosa viene de lejos y no deja de tener cierta gracia que se hayan producido las detenciones ahora, para que vean ustedes que las detenciones no siempre benefician al Partido Popular o a eso que se llama de manera bastante inexacta la derecha. Muchas veces también benefician al Partido Socialista. Y no nos parece mal. En última instancia hay que detener a quien haya que detener y si una vez eso deriva en beneficio de un partido y otra vez en beneficio de otro, está muy bien. Lo que hay que hacer es acabar con una corrupción que en España no ha dejado de ser más rampante y estar más extendida desde hace décadas. La otra noticia nacional nos llega hoy desde Almería. La Diputación de Almería ha amanecido envuelta en una operación policial de gran alcance después de que agentes de la UCO irrumpieran en su sede para registrar despachos, intervenir ordenadores y recopilar documentación relacionada con presuntas contrataciones irregulares. Al frente de la institución está el popular Javier Aureliano García, dirigente, como digo, del Partido Popular. Según diversas fuentes cercanas a la investigación, ha sido detenido junto al vicepresidente provincial Fernando Jiménez y también al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Todos ellos aparecerían vinculados a una investigación que apunta directamente a posibles mordidas y corrupción en la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia. La operación la coordina el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. Se enmarca en el llamado caso Mascarillas, que fue un procedimiento judicial abierto en 2021. En su origen, la causa investigaba la compra de 500.000
mascarillas y otros suministros sanitarios mediante un contrato de emergencia firmado en abril de 2020 por valor de algo más de 2 millones de euros. Sin embargo, aquí está el kit de la cuestión: el importe finalmente abonado al proveedor no llegó al millón de euros, y esa diferencia económica es la que ha levantado sospechas sobre el posible cobro de comisiones ilegales. Las pesquisas se han centrado inicialmente en el entonces vicepresidente tercero, Óscar Liria, que ya fue detenido en su momento, y en sus conexiones con empresas adjudicatarias, entre ellas Azor Corporate Ibérica y Pulconar. Ahora la investigación se amplía hacia el propio presidente provincial y otros cargos políticos. La UCO ha ejecutado esos registros exhaustivos. En la sede tiene previsto también llevar a cabo registros en domicilios particulares. Los agentes quieren aclarar de forma detallada si se manipularon expedientes o si se inflaron precios. También se ha encontrado un chat de WhatsApp en el que están varios de esos altos cargos, un chat llamado Naranjito, donde según los investigadores se compartían comentarios en plena pandemia que revelaban conocimiento directo de las irregularidades. En ese chat se llegó a decir: Óscar, hay que ver la que tienes liada con las mascarillas, calla ya, lo que refuerza la sospecha de la UCO de que la cúpula provincial estaba al tanto del asunto. El PSOE, por su parte, está personado como acusación popular. Había solicitado recientemente que Javier Aureliano García declarara como testigo. Finalmente, lo que ha sido es detenido. La UCO investiga si su papel pudo encajar en posibles delitos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude en la contratación pública. La causa suma ya 14 investigados y 7 empresas señaladas. La instructora María Belén López reclamó a la Diputación documentación detallada sobre los asesores políticos de los años de la pandemia y también los expedientes gestionados por Óscar Liria y Fernando Jiménez, que figuran como piezas clave de la trama. Las reacciones políticas no se hacían esperar. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pedía cautela, aseguraba que no dispone de información más allá de la de los medios. Feijóo, por su parte, prefería esperar. Decía que se pronunciará cuando cuente con la información adecuada. La investigación sigue abierta. Ahora la justicia trata de determinar si se escondía tras esa diputación gestionando contratos de emergencia una trama de corrupción construida en plena crisis sanitaria, cuando el caos favoreció decisiones rápidas que pudieron haber sido aprovechadas por algunos para obtener beneficios ilícitos, como ya sabemos con casi completa seguridad que hizo el Partido Socialista en el caso Coldo. De confirmarse esto, el bipartidismo habría aprovechado la pandemia para robar a manos llenas con esos contratos sanitarios. Nos vamos de España a Hispanoamérica y nos detenemos en primer lugar en México, donde la presidenta Sheinbaum ha ordenado a la Fiscalía investigar quiénes provocaron los disturbios en el Zócalo, que dejaron más de 100 heridos, se dice pronto, y 40 detenidos. Por supuesto, versión oficial y mediática. Pues hombre, estos eran los jóvenes de la generación Z, que ya es el argumento absolutamente socorrido para poderte dedicar a azuzar la subversión en cualquier sitio. Los jóvenes de la generación Z que están indignados por lo que ustedes quieran, da lo mismo. ¿Qué pasa? Hombre, pues que Sheinbaum dice que la protesta ni fue gratuita ni dirigida por los jóvenes, que aquí pudo haber 90 millones de pesos procedentes de sectores opositores y del empresario Ricardo Salinas. Y por lo tanto, nada de un movimiento espontáneo de generación Z. Y el gobierno, pues efectivamente, ha decidido que va a investigar y, desde luego, de paso acusar a la oposición de intentar subvertir el orden del país. Lo que dice la señora Sheinbaum es cierto. Es todavía prematuro poderlo decir, pero claro que podría ser cierto. Y no solo que podría ser cierto, es que en realidad todo este tipo de movimientos espontáneos siempre están dirigidos y financiados. ¿O ustedes se creen que cuando las manifestaciones del Maidán en Ucrania era gente totalmente amante de los derechos humanos y manifestándose? No, aquello fue un golpe de Estado y ya sabemos que en ese golpe de Estado estuvo Barack Obama, estuvo Victoria Nuland, estuvo McCain y por supuesto estuvo Soros, que lo ha reconocido, soltando dinero a diestro y siniestro. ¿Ustedes creen que las primaveras árabes fueron espontáneas? Pues se equivocan, como no lo son las revoluciones de colores, no lo fueron, donde Soros también iba soltando dinero.
Son movimientos de carácter subversivo en el que lógicamente los jóvenes tienen una parte importante porque es mucho más fácil lanzarse a la calle con 18 años que con 70 y donde, por supuesto, lo que se pretende es erosionar el poder que hay en ese momento. ¿O se creen ustedes que, por ejemplo, el movimiento de los indignados en España, que tomó, por ejemplo, la Puerta del Sol en Madrid, era gente que pedía un cambio radical de la sociedad? No, aquello estaba lleno de tontos útiles, de despistados, de creyentes en los extraterrestres, y quien dirigía todo eso eran entidades extranjeras. Y claro, como Zapatero se temió que le daban un golpe de Estado y cuando vio que se hablaba en la prensa internacional de primavera española, dijo, a ver si me van a hacer una primavera árabe, pues no los desalojó, los dejó ahí y hasta supuestamente una de sus hijas estaba implicada. ¿Por convicción de Zapatero? No. Por convicción de que podía tener un golpe de Estado, y como Zapatero estaba obsesionado con la idea del golpe de Estado, pues evidentemente dejó hacer y deshacer lo que quisieron los supuestos indignados. Supuestos porque al final estaban pendientes de los hilos de los que tiraban los mismos de siempre. La presidenta de México, la izquierdista Claudia Sheinbaum, ha anunciado que ha ordenado a la Fiscalía General investigar formalmente a los grupos que participaron en las protestas del pasado fin de semana en el Zócalo de Ciudad de México, unas movilizaciones que acabaron con enfrentamientos entre manifestantes y policías. Hubo 100 heridos y unos 40 detenidos. En una rueda de prensa celebrada este lunes, Sheinbaum calificaba lo ocurrido como hechos de violencia organizada. Decía, en México no se reprime a los jóvenes, al contrario, se les dan becas, escuela, oportunidades de trabajo, les abrazamos y les escuchamos cuando hay demandas legítimas, pero esta violencia, ¿de dónde vino? Y es que dice ella que los manifestantes iban vestidos de negro y equipados para, a su juicio, no protestar de manera espontánea, sino generar incidentes. Sostiene también que no querían irrumpir en el Palacio Nacional, sino forzar choques con la policía para construir una narrativa de represión del gobierno. También apunta a una presunta financiación externa. Dice que la convocatoria recibió alrededor de 90 millones de pesos de sectores de la oposición y en particular señala Sheinbaum al empresario Ricardo Salinas Pliego. Decía, mucho adulto, pocos jóvenes. También ha endurecido su discurso en estos últimos días. En otro acto público en Tabasco reiteraba que figuras de la oposición como el expresidente Vicente Fox y miembros del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, habían tenido un mensaje activo en la convocatoria, amplificando el mensaje, compartiendo los mensajes en sus redes sociales. Acusaba a estos grupos conservadores de adjudicarse el movimiento, decía, y dice también que quieren inflamar el clima político contra ella, aprovechando el descontento social en algunos sectores por las muertes de las últimas semanas, los asesinatos incluso de líderes conservadores. Ha criticado también lo que considera un intento de manipular la narrativa de los hechos. Dice que había muy pocos jóvenes y que quienes estaban al frente de las protestas actuaron violentamente. Ha prometido que no va a haber impunidad para nadie. Ha dicho que se incurrió en el uso excesivo de la fuerza y que los agentes tampoco van a quedar impunes. La Fiscalía, mientras tanto, está ya recabando testimonios, revisando cámaras de seguridad y analizando si efectivamente hubo fondos que, según Sheinbaum, financiaron la convocatoria. Las protestas se enmarcan sobre todo en un contexto político de mucha crispación. Desde su llegada al poder, Sheinbaum ha acusado reiteradamente a la oposición de intentar desestabilizar su gobierno mediante campañas en redes sociales, dice ella, y movilizaciones que, según la presidenta, buscan erosionar su legitimidad. A la espera de conclusiones oficiales, el Ejecutivo ha querido transmitir un mensaje de firmeza frente a lo que ellos consideran la violencia, pero eso sí, dicen que están abiertos al diálogo con los jóvenes. Decía Sheinbaum, siempre escucharemos demandas legítimas. Es lo que declaraba la presidenta izquierdista, que afronta uno de sus mayores desafíos públicos desde su llegada al poder, con las detenciones, las investigaciones que tienen que producirse en torno a esos últimos asesinatos de líderes opositores. Veremos si se desarrollan y finalmente se combaten, y de esa manera pues se mejora la situación, porque desde luego en las últimas semanas lo que hay es una ola de violencia, de asesinatos del narco que están desatados, que mataban no solo al alcalde de Uruapan, sino a otros dos líderes políticos, lo que lleva precisamente a que, ante la pasividad del Ejecutivo, se produjeran este sábado esas revueltas que les contamos.
Y nos vamos de México a Bolivia, donde Rodrigo Paz ha denunciado que el MAS podría haber robado 15.000 millones de dólares en 2 décadas en el poder. No vamos a, no vamos a trivializar este hecho. 15.000 millones de dólares es mucha corrupción y es mucho dinero, pero en 2 décadas en el poder no sale ni a 1.000 millones de dólares al año, ni a 1.000 millones. Cuando se compara lo que se roba en otras partes del mundo, bueno, pues habrá que reconocer que la gente del MAS no se caracteriza ni se ha caracterizado y seguramente no se va a caracterizar por la honradez jamás. Pero claro, son unas cantidades que te quedas absolutamente pasmado. ¿Esto ha dejado al Estado sin dinero, como pretende el señor MAS? Pues hombre, ¿qué quieren ustedes que les digamos? La situación en Bolivia es muy grave, hay una inflación alta, hay un desabastecimiento de combustible, hay un dólar que está disparado, pero pretender que esto se debe a la corrupción del MAS, se debe bastante más a la incompetencia rampante de sus dirigentes que a la corrupción. El nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha denunciado que en apenas su primera semana al frente del gobierno, su equipo ha detectado un entramado de corrupción de una magnitud que él mismo ha calificado de cloaca. Unos 15.000 millones de dólares dice que fueron malversados durante las administraciones del movimiento al socialismo. El MAS. Paz explicaba que aún se están procesando datos y expedientes, pero considera indispensable advertir al país de la gravedad de lo encontrado. Decía, nos han robado el futuro, en una comparecencia en la Casa Grande del Pueblo. Decía que uno de los casos más escandalosos que han encontrado es la compra de radares franceses valorados en 360 millones de euros que tenían que servir para la lucha contra el narcotráfico, pero que dice Paz que no funcionan desde hace más de 10 años. Además, describió lo que él considera una mafia en el sector energético. Especialmente decía que había en torno a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos una red de desvío de carburantes que contribuyó al desabastecimiento que sufre el país. Culpaba directamente a Evo Morales y Luis Arce. Decía, se fueron hace unos días dejando un país sin recursos, y dice que la nueva administración se ha encontrado las arcas prácticamente vacías y una crisis estructural que no había sido reconocida anteriormente y públicamente. La crítica situación económica que hereda Paz no es menor. Bolivia atraviesa la peor crisis de los últimos 40 años, sufren una inflación cercana al 20% y hay esos serios problemas de abastecimiento de combustible que yo les mencionaba, además de un mercado paralelo del dólar que duplica el tipo de cambio oficial. Paz recordaba, por ejemplo, que el país importa alrededor del 60% de la gasolina y el 90% del diésel que consume. Eso supone un gasto anual de más de 3.000 millones de dólares y es una de las principales causas del elevado déficit fiscal. Aún así, se muestra moderadamente optimista. Dice que ya hay signos de estabilización, que se está normalizando la distribución de carburantes, y pide a la población ayudar a depurar un sistema que permaneció podrido durante demasiado tiempo. Ya ha anunciado un plan de digitalización completa de los procesos económicos del Estado para cerrar espacios a la opacidad y dificultar la aparición de nuevas redes de corrupción. En su mensaje final, Paz apelaba a la unidad social para superar el momento crítico. Insistía en que Bolivia puede recuperar la estabilidad si la ciudadanía respalda de manera firme su lucha contra la corrupción, un proceso que, según él, no solo ha vaciado las cuentas públicas, sino que, dice, ha retrasado al país entero durante una generación. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional y nos detenemos en Madrid porque Zelensky está de visita por España, lógicamente para pedir más dinero. Esto es como aquella canción de la época de la transición que decía aquello de adiós papá, traernos un poco de dinero más o algo parecido. Y en un momento determinado del estribillo decía ¡más dinero! Bueno, pues esto Zelensky lo podría haber cantado perfectamente. Claro, la recepción que ha tenido en España ya no es la recepción de hace unos años. Ya no ha sido hablar en carne plasmática en el Parlamento, que lo aplaudieran como focas hasta la gente de Vox, que a saber en lo que estará pensando, sino que bueno, aquí se ha reunido con Pedro Sánchez, con el rey Felipe, con los presidentes del Congreso y el Senado y con empresas de armamento español y se acabó.
y se acabó. Y en una situación pues verdaderamente delicada, porque claro, Zelensky está en su peor momento, han pasado los años, no ha derrotado a Rusia, nunca tuvo la menor posibilidad de derrotar a Rusia y la ofensiva rusa sigue avanzando. Y como sigue avanzando de esta manera y con un ejército del que desertan en manada los ucranianos y que no hay manera de cubrir los huecos, pues puede haber un invierno en que los rusos se planten en Odessa. Y entonces la cosa sí que sería bastante seria y bastante catastrófica. ¿Por qué Zelensky no se hace a un lado, no convocan elecciones y, en fin, se ve lo que sucede? Bueno, el doctor Kachanovsky, al que entrevistamos el viernes de la semana pasada, dejaba caer que una de las posibilidades es que Zelensky teme que los neonazis ucranianos, no solo los del Azov, sino muchísimos otros neonazis, le acaben dando un golpe de Estado. Y claro, no le hace maldita la gracia pasar por esa eventualidad. ¿Existe esa posibilidad? Pues sí existe esa posibilidad. No cabe la menor duda, pero al mismo tiempo que existe esa posibilidad, es lógico que Zelensky la quiera neutralizar y quiera no verse en medio de esa situación. Eso también es así de claro. Y de momento alarga a ver qué sucede, a ver si se produce el milagro. El milagro va a ser que realmente salga bien de todo esto. De momento. Francia, España, etcétera, etcétera, le están dando dinero para comprarle armas a Estados Unidos, que sigue haciendo un gran negocio con la guerra de Ucrania, y Zelensky, después de este paso totalmente pobre, gris, desangelado por España, se va ahora a Turquía, dícese que para impulsar nuevas propuestas diplomáticas. Pues habrá que ver cuáles son esas propuestas, porque los rusos dicen que no saben nada de nada. Gran criminal Zelensky, gran traidor a su patria, gran vendepatrias, gran corrupto, merecería acabar entre rejas si es que, como dicen algunos, no merecería acabar como los nazis en Nuremberg, es decir, balanceándose al extremo de una cuerda. Tampoco le deseamos eso a Zelensky, pero no cabe la menor duda de que es el culpable de la muerte de centenares de miles de ucranianos sacrificados por la manera en que ha vendido su patria a determinadas potencias occidentales. Y el castigo más severo seguramente sería demasiado leve por la cantidad de sangre inocente que ha permitido que se derrame para que su mujer siga comprando bragas. Eso sí, de alta lencería, y joyas, eso sí, joyas carísimas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está en Madrid. Ha llegado a España en un momento crítico de la guerra con Rusia, avanzando en varios frentes. Viene a pedirle a Pedro Sánchez más dinero y más armas. La visita tenía varios niveles políticos y diplomáticos. Por un lado, forma parte de esa gira internacional que ya le ha llevado a Grecia y Francia. En Atenas alcanzó un acuerdo para importar gas natural licuado estadounidense a través del país heleno, algo esencial para Ucrania ahora mismo para paliar el déficit energético que han causado los ataques rusos. En París ha firmado con Macron un amplio compromiso de adquisición de cazas Rafales, sistemas antiaéreos y drones en un paquete militar que Francia le va a ir entregando durante la próxima década. Su parada en Madrid es relevante porque Sánchez mantiene un papel activo en el apoyo europeo a Ucrania. Ha sido recibido Zelensky por el rey Felipe VI en Zarzuela y luego por el presidente Pedro Sánchez. Según adelantaba Zelensky, una de sus prioridades es reforzar la defensa antiaérea, un aspecto que considera clave ante el recrudecimiento de los bombardeos rusos, y para eso espera que Sánchez le concrete en próximos días el importe con el que España va a contribuir al programa PURL, a través del cual varios aliados le financian la compra de armamento estadounidense. La jornada comenzaba en el Congreso, ha sido recibido por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Royán. Ha recorrido algunas de las estancias más emblemáticas, eso sí. Después se ha desplazado a la sede de Indra para reunirse con empresas españolas del sector de la defensa. Su presencia en Madrid llega en un momento delicado para su gobierno. En el frente suroriental de Ucrania, el ejército ruso ha logrado avances muy rápidos en Zaporilla. Ha capturado varias localidades de la región en apenas unos días. Moscú insiste en que la caída de ciudades clave como Provox o Kupiansk es inminente. Ucrania dice que siguen resistiendo, pero que necesitan personal militar y munición. Esto
intensificado los contactos diplomáticos de Zelensky con sus aliados para pedir exactamente lo que decía, más armas y más dinero. Tras España, Zelensky va a viajar a Turquía para abordar propuestas destinadas a dar nuevo vigor, dice él literalmente, a los contactos diplomáticos, y ha subrayado que sigue trabajando para reactivar los intercambios de prisioneros de guerra, una cuestión que dice que para él es prioritaria. Mientras tanto, en el ámbito nacional español, la visita no ha estado exenta de protestas. Por ejemplo, ha habido varias organizaciones cubanas que han pedido a Sánchez que mantenga un apoyo firme a Ucrania, pero que no relativice la situación de otros países donde existe represión política. Zelensky afronta esta tercera visita a España ya sabiendo que el margen diplomático se estrecha para él. Necesita sistemas antiaéreos, misiles, financiación y refuerzo logístico urgente. España ya participa en varias iniciativas europeas de apoyo a Kiev, pero se prepara para dar un paso más y aprobar más paquetes de ayuda. Y para Zelensky, cualquier avance que implique protección, equipamiento y apoyo internacional es vital, y de Pedro Sánchez, desde luego, lo ha conseguido. Bueno, y seguimos yéndonos ahora a Oriente Medio, otra de las zonas calientes del globo, porque Israel ha solicitado del Tribunal Penal Internacional que anule las órdenes de arresto contra Netanyahu y contra Galán, y además que recuse al fiscal Karim Khan porque suponen que actuó por intereses personales y que ha emitido acusaciones infundadas. Es más, el gobierno israelí pretende que el fiscal Karim Khan en realidad emitió estas acusaciones contra Netanyahu y contra Galán para desviar unas acusaciones de conducta sexual inapropiadas que pesan sobre él. Vamos a ver. Si Karim Khan pensó en algún momento que acusando a Netanyahu y a Galán, pues se daba la circunstancia de que acusaciones de conducta sexual inapropiadas quedaban desviadas, es algo que no se puede saber. Pero lo que no tiene la menor duda es que las acusaciones de Karim Khan contra Netanyahu y contra Galán están más que motivadas. Y de lo que no cabe la menor duda es que desde hace décadas el Estado de Israel está cometiendo crímenes de guerra cuyas víctimas son los palestinos. Por ejemplo, instalando en territorio ocupado a su propia población, que es un crimen de guerra de acuerdo a la Cuarta Convención de Ginebra. Solo por citar eso, ya si hablamos de la autorización de la tortura y la legalización de la tortura y otras cosas parecidas, no terminamos, o de lo que ha pasado en Gaza, pero realmente las posibilidades que tiene Israel de que el Tribunal Internacional de Justicia atienda a sus bastante injustificadas peticiones, pues seguramente son nulas. Y son nulas porque el Tribunal Internacional de Justicia además también ha dictaminado, y no hace mucho, que Israel está ocupando de manera totalmente ilegal Cisjordania y Gaza y que lo que tiene que hacer es retirarse, y lo tenía que haber hecho hace décadas. Y esta es la realidad de la legalidad internacional y no sirve darle vueltas. En paralelo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado el plan para Gaza impulsado por la administración Trump. Ha autorizado una fuerza internacional de estabilización para desmilitarizar Gaza y proteger a la población civil, y al mismo tiempo ha aceptado la idea de la creación de una administración transitoria, de una nueva policía palestina y de un fondo del Banco Mundial para reconstruir. ¿Cómo ha salido esto en el Consejo de Seguridad de la ONU? Pues fundamentalmente porque ustedes saben que hay una serie de países, que son los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que tienen un derecho a veto en ese Consejo de Seguridad. Y aquí Rusia y China no han ejercido el derecho al veto. Han dejado pasar la propuesta de la administración Trump de Estados Unidos, no la han apoyado tampoco porque seguramente consideran que dista mucho de ser perfecta o incluso aceptable, pero no la han bloqueado, no la han vetado y se abstuvieron. Con lo cual, efectivamente, esto ha salido adelante. Las reacciones son diversas y son además unas reacciones diversas por razones distintas. Por ejemplo, Hamás lo ha rechazado, y lo ha rechazado, y es comprensible que lo haga porque implica el control de Gaza por parte de una fuerza internacional, y consideran que las fuerzas internacionales no tienen por qué estar en Gaza.
Se puede pensar lo que se quiera, pero el argumento es un argumento que efectivamente tiene solidez y además tiene incluso una solidez jurídica. En el caso de Israel, bueno, pues hay sectores que lo critican. ¿Por qué? Y de nuevo hay que comprenderlo, se puede compartir o no, pero tiene una coherencia. Hombre, porque esto hipotéticamente podría dar lugar a un Estado palestino. Y lo último que quiere el gobierno israelí, lo último que quiere el Likud, y bueno, ya no hablemos de fanáticos criminales como Bennett Beer o como Smotrich, que por cierto adoran a los terroristas siempre que sean sionistas, es más, colocan el retrato en su despacho y todo lo demás. Bueno, pues evidentemente esta gente considera que ni hablar porque puede implicar que a lo mejor, Dios no lo quiera, se da un paso hacia un eventual Estado palestino. Todo esto mientras el alto el fuego en Gaza es una burla y mientras en la zona de Cisjordania se sigue practicando una limpieza étnica que debería avergonzar a la comunidad internacional, pero que ni siquiera moviliza a los medios de comunicación. Y terminamos contándoles que el gobierno de Israel ha abierto un nuevo frente diplomático y jurídico al solicitar al Tribunal Penal Internacional, el TPI, que anule las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Paralelamente, ha pedido la recusación del fiscal jefe Karim Khan. Alega Israel que su actuación está contaminada por motivos personales y por la investigación interna a la que él mismo está sometido por presunta conducta sexual inapropiada. Según el Ejecutivo israelí, existen indicios de que Khan habría actuado movido por intereses ajenos al ámbito judicial, intentando desviar la atención sobre las acusaciones que pesan sobre él mediante la emisión de órdenes de arresto que consideran infundadas contra dirigentes israelíes. El Ministerio de Exteriores ha asegurado que esta supuesta parcialidad invalida su papel en cualquier procedimiento relacionado con Israel y ha exigido que se anulen las órdenes contra Netanyahu y Gallant sin que ello afecte a los demás argumentos jurídicos que Israel ya había planteado sobre la falta de jurisdicción del tribunal. Mientras continúa la disputa jurídica, el escenario político internacional se ha visto sacudido por la aprobación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del Plan de Paz para Gaza, impulsado por la administración Trump. La resolución ha estado respaldada por 13 votos y no ha contado con vetos, solo con las abstenciones de Rusia y China, por lo que se autoriza el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en Gaza y también se establece una administración transitoria bajo supervisión internacional. Es el mayor respaldo diplomático que Washington ha logrado desde el inicio de la guerra. Este plan tiene un mandato claro, que es destruir la infraestructura militar en Gaza, retirar de forma permanente el armamento de grupos no estatales, proteger a la población civil y coordinar la seguridad fronteriza junto a Egipto e Israel. Esa fuerza multinacional no sería una misión tradicional de cascos azules de la ONU, sino un cuerpo con autoridad ejecutiva y capacidad coercitiva. Además, prevé la creación de una nueva fuerza policial palestina y una administración provisional formada por una junta de paz cuyos integrantes aún no se han revelado. Ya sabemos, eso sí, que Trump quiere entre ellos al ex primer ministro británico de izquierdas, Tony Blair. Un comité tecnocrático palestino asumiría la gestión diaria del enclave y el Banco Mundial administraría un fondo fiduciario para la reconstrucción, que se espera que dure varios años. Esta aprobación se lograba tras intensas negociaciones entre Estados Unidos y varios países árabes que reclamaban el aval formal del Consejo de Seguridad para que su participación militar no pudiese ser interpretada como ocupación. También se ha presionado a Moscú y Pekín para renunciar al veto. A cambio, Washington ha incluido la referencia a un creíble camino hacia la autodeterminación palestina. El texto, sin embargo, nace rodeado de tensiones. Hamás lo rechaza, denuncia que hay una tutela internacional sobre Gaza y dice que la desmilitarización es forzosa y no la va a aceptar. Israel, por su parte, rechaza la posibilidad de un Estado palestino. Ministros como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich ya han exigido al gobierno que no dé ningún paso en esa dirección y el propio Netanyahu ha insistido en que su rechazo a la solución de dos estados se mantiene intacto. Junto a esas tensiones diplomáticas, el trasfondo humanitario continúa siendo devastador. El alto el fuego es muy frágil tras 2 años de ofensiva israelí, por esos 1.200 muertos en Israel durante el ataque de Hamás, pero también hay decenas de miles de fallecidos en Gaza. La comunidad internacional es consciente de la magnitud de la destrucción y espera con expectación
preocupación y con impaciencia que se desarrolle un plan que podría redefinir el futuro político y militar de Gaza al menos hasta 2027, pero cuyas incógnitas siguen siendo numerosas y que desde luego sin buena voluntad por parte de Israel y de Palestina no se puede llevar a cabo. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Muy feliz tarde-noche. Nos oímos ya mañana miércoles a esta misma hora. Un abrazo y hasta entonces. Y ustedes no se nos vayan, porque ya saben que como todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la economía. Ya se recorta sobre la línea del horizonte la silueta gallarda y firme de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos para darle un niquelado a la realidad económica mundial. Y después de eso tendremos la segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua, porque vendrá don Roberto Centeno y en su economía que se fue le daremos otro repaso a la economía, seguramente más centrada en España que en otras naciones. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.